Vamos a utilizar la integral triple para determinar el volumen del tetraedro con los siguientes 4 vértices. Primero echemos un vistazo a esto en el espacio. Si trazáramos estos 4 puntos formaría esto tetraedro unido por el plano azul y los 3 planos amarillos, que son los 3 planos de coordenadas. Entonces, nuestro objetivo aquí es encontrar el volumen de este tetraedro. Ahora, si no tuviéramos un software de gráficos, todavía querríamos graficar esto. Entonces, usando los ejes X y Z, graficaremos estos nuestros puntos. Entonces, tenemos este punto aquí en el origen. La intersección X es 3, 0, 0 aquí. La intersección Y es 0, 4, 0 aquí, y la intersección Z es 0, 0, 5. ¿Qué estaría aquí entonces? Este sería el tetraedro. Y, nuevamente, estamos tratando de encontrar el volumen de. Observe cómo está limitado por el primer octante con los 3 planos de coordenadas, y este plano aquí, donde conocemos las 3 intersecciones. El volumen de una región sólida, D, viene dado por triple integral donde nos integramos sobre la región, D, que, nuevamente, es la región sólida cerrada. Observe cómo la función integrando es solo una, y el diferencial V puede ser cualquiera de estos 6 posibles órdenes de integración. Entonces, avancemos y configuremos esto como el volumen, V, es igual a la integral triple. Y sigamos adelante e incluyamos uno como una función integrando. Y usemos el orden de integración con respecto a Z primero, luego Y, y luego X. Cualquier orden funcionaría, pero sigamos adelante y usemos este orden de integración. Entonces, ahora determinaremos los límites de integración para Z. Notaremos cómo el sólido está limitado por el plano Xy, que sería Z igual a 0, y está limitado arriba por este plano azul. Entonces, ahora necesitamos definir la ecuación de este plano azul, lo que podemos hacer porque conocemos las intersecciones. Pero, nuevamente, conocemos el límite inferior de integración. Con respecto a Z va a ser 0. Y la ecuación del plano con estas 3 intersecciones está dada por esta ecuación. Entonces, debido a que la intersección X es 3, vamos a tener X dividido por 3, más la intersección en Y es 4, entonces, tenemos Y dividido entre 4, más la intersección en Z es 5. Entonces, tenemos Z dividido entre 5 es igual a 1. Y ahora, si resolvemos esta ecuación para Z, podemos determinar la integración del límite superior para Z. Ahora, si nos integramos con respecto a una variable diferente primero, tendríamos que resolver esta ecuación para cualquier variable que integremos con respecto a la primera. Pero resolveremos esto para Z. Entonces, tenemos Z dividido por 5 igual a 1, menos X dividido por 3, menos Y dividido por 4. Ahora multiplicaremos 3 por 5. Entonces, tenemos Z igual a 5, menos 5 3X, menos 5 4Y. Nuevamente, esta será la integración del límite superior con respecto a Z. Y observe cómo tenemos Z expresado en términos de X e Y. Entonces, tenemos 5, menos 5 3X, menos 5 4Y. Y, ahora, necesitamos encontrar los límites de integración para X. Para hacer esto, ¿queremos tener el rastro Xy? En general, para determinar la traza Xy, establecemos Z igual a 0. Entonces, observe que si Z es igual a 0 para estos 4 puntos, solo tendríamos 3 puntos a considerar, 0, 0, 3, 0 y 0, 4. Y ya he trazado estos 3 puntos en el plano Xy. Entonces, podemos determinar los límites de integración para Y y X usando esta región triangular aquí. También incluí los rastros Y X Z. No los necesitamos para este ejemplo debido al orden de integración que estamos usando, pero si cambiamos el orden de integración, dependiendo del orden, tendríamos que usar uno de estos rastros. Vamos a necesitar la ecuación de la recta que contiene este lado del triángulo, pero hay 2 formas de hacerlo. Podríamos establecer Z igual a 0 y resolver esta ecuación para Y, lo que llevaría algo de trabajo. Es mucho más fácil reconocer que la intersección vertical es 4, y la pendiente sería 4, derecha 3, entonces la pendiente es negativa 4 3. Entonces, la ecuación de la línea que contiene este lado de la región triangular sería Y es igual a 4. La intersección vertical, menos 4 3X. Entonces, con respecto a Y, integramos de Y es igual a 0 es igual a 4, menos 4 3X. Entonces, nuevamente, tenemos de 0 a 4, menos 4 3X. Observe cómo expresamos Y en términos de X.
Y, nuevamente, estos son límites de integración para, y porque esta área en el plano sí está limitada por y es igual a 0, y está limitada por y es igual a 4 menos 4 3x. Y encontrar los límites de integración para x sería de x igual a 0 a x igual a 3. Entonces, esta triple integral nos dará el volumen del tetraedro. Vamos a evaluar esto en la próxima diapositiva. Entonces, primero integramos 1 con respecto a z, que sería simplemente z. Entonces, tenemos la doble integral. Y, de nuevo, la antiderivada es z. Tenga en cuenta que cuando evaluamos f grande de b, menos f grande de a, solo vamos a tener esta cantidad menos un 0. Lo que significa que para la integral doble, la función integrando será la cantidad 5, menos 5 3x, menos 5 4y. Ahora nos integramos con respecto a y tratando x como una constante. Entonces, tendríamos 5y, menos 5 3y. Y luego tendremos menos 5 4 veces y al cuadrado, dividido por 2, o 5 4 veces 1 2 y al cuadrado. Eso sería 5 8 y al cuadrado. Y squared. Ahora, esto comienza a complicarse. Necesitamos encontrar f grande de b, menos f grande de a. Entonces, tendríamos la integral de 0 a 3d. Sustituimos 4, menos 4 3x, por y, por lo que tendríamos 5 veces la cantidad 4, menos 4 3x. Menos 5 3x, multiplicado por 4. Menos 4 3x, y luego menos 5 8. Multiplicado por la cantidad 4, menos 4 3x al cuadrado. Hay una gran f de b, luego, para una gran f de a, por supuesto, cada uno de estos tiene un factor de y, así que obtendremos 0. Ahora, sigamos adelante y simplifiquemos todo esto. Avancemos y distribuyamos aquí y aquí, y luego avanzaremos y elevaremos al cuadrado la cantidad 4, menos 4 3x. Y, ahora, distribuiremos aquí y luego combinaremos términos similares. Ahora, combinemos términos similares. Entonces, tenemos 20 menos 10, que es 10. Y obtengamos los términos x. Estos dos términos x son opuestos, por lo que solo tenemos menos 23x. Mirando los términos x al cuadrado tenemos 29x al cuadrado, menos 19x al cuadrado, lo que sería positivo 19, o más 19x al cuadrado. Y luego, finalmente, nos integramos con respecto a x. Entonces, tendremos 10x, y luego menos 23 veces x al cuadrado, dividido por 2, eso será menos 26x al cuadrado. Y luego más 19 veces x al tercero, dividido por 3. Que va a ser 1027x al cubo. X cubed. Entonces, cuando x es 3, tenemos 10 veces 3, menos, sé que 26 se simplifica a 10 3, pero lo dejaré como 26, 3 veces al cuadrado, más 10 27, multiplicado por 3 cubos. Entonces, todo esto menos. Cuando x es 0, observe que todos los términos serían 0 porque cada uno tiene un factor de x. Y esto se simplifica perfectamente a 10, lo que significa que el volumen del tetraedro sería de 10 unidades cúbicas. Lo cual, nuevamente, sería el volumen del tetraedro que se muestra aquí, delimitado por el plano azul y los 3 planos de coordenadas. Espero que hayas encontrado esto útil.